Hola, quinto año, qué gusto saludarles. Ya pasó Día de Muertos, ya cantamos La Bruja, ya vimos una pequeña semblanza correspondiente a esas fechas y ahora nos toca recordar el 20 de noviembre que se celebra, efectivamente, el inicio de la gesta revolucionaria mexicana, la primera revolución del siglo XX. Así que para conocer un poco más cuáles eran los detalles y por qué sucedió eso, vamos a escuchar esta pequeña cápsula que les preparamos. Y dice así, pongan atención, continuamos. Históricos de la Revolución Mexicana. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876, bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaban las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas o vales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaba a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista a Díaz-Clement, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugarteniente Francisco Villa formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata, en el sur, luchaba bajo el lema de tierra y libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. Y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él y a este hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia y se nombraba a él mismo como jefe del ejército constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la ley agraria donde proclamaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país, y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos. Por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza, y de esa forma se formaron dos bandos, uno por el lado de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. Y esta es la que nos rige actualmente, donde destacan los artículos 3, 27 y 123.
Qué interesante esa situación política que se estuvo dando, y a veces no se sabía quién contra quién y demás. Así que vámonos a lo que nos corresponde ahorita. Dentro de la música que se escuchaba en aquellos años eran las polcas, los valses. Un detalle que vale la pena que recuerden o que conozcan es que el vals predominaba en Europa. El amo del vals era la familia Strauss. De hecho, muchas quinceañeras siguen bailando sus valses. Pero llegó un vals que rompió con todo, todos lo bailaban y todos se quedaban, qué padre vals, no es Strauss, no, no es de Strauss, no, tampoco, no, que no, pues resulta que no. Y ese vals lo compuso un mexicano, su nombre está aquí a unas cuadras, es el vals Sobre las olas de Juventino Rosas. Increíblemente, nadie creía que era un vals mexicano, de un mexicano, y lo más sorprendente que ese vals lo compuso y el compositor Juventino Rosas no conoció el mar hasta muchos años después cuando viajó a Cuba, donde falleció y después trajeron sus cenizas de regreso a México. Dentro de ese detalle les sugiero conseguir la biografía de Juventino Rosas y ponerla una vez breve semblanza, la pueden googlear incluso, pero sí que me interesa que lo conozcan. Y decía que el corrido es un género popular cuyo autor es por lo general anónimo. Desde finales del siglo XIX fue ampliamente escuchado por la población como una fuente de noticias. Eran los juglares de aquellos tiempos. Durante la Revolución Mexicana surgieron muchos de ellos para narrar diversos episodios y describir personajes que con el tiempo se hicieron representativos del movimiento armado. Los corridos aparecieron luego de ese lapsus que describen personajes y sucesos de esa época. Son considerados como parte del acervo de las canciones de la Revolución, los cuales fueron formados por diversos compositores. La misión del corrido consiste en informar, hacer el relato de lo que sucede en el momento de la historia, sobre dramas familiares, pasionales, desastres, hechos revolucionarios. Sobre esta canción hay algo muy interesante que necesito que conozcan. Dentro del marco histórico de la Revolución, estuvo fundamentalmente muy influenciado y muy aporagado el papel de las mujeres. Desempeñaron, considerando este acontecimiento histórico, de un lugar al término de soldaderas, rieleras, adelitas, el cual describe a la mujer que acompañaba al soldado, lo alimentaba, lo cuidaba y podía cuidar, tomar las armas incluso y pelear junto con él, darle a los federales, pam, pam, pam. Esta corrido habla de la lealtad extendida como un valor asociado al amor. Por ello es importante reflexionar que cantarla, no, vamos a cantarla con la pista sola sin la voz. Y dice así.
Cabe mencionar que si no alcanzan la nota aguda, al cuartel, pueden hacerlo como hoy en la pista, al cuartel, solo como dato. Muchas gracias. Necesitamos que canten la Adelita, su dibujo con la semblanza que escuchamos, del resumen del video. Muchas gracias, pásala padre.